Vamos a reflexionar sobre la crisis de 1640, sobre la decadencia de España. Hay dos manifestaciones claras que son la Revolución e Independencia de Portugal y la Revolución y temporal independencia, o más bien dependencia de Francia de Cataluña. Para hablar de esta crisis de 1640, hemos traído aquí textos de Quevedo, Cadalso, Cánovas del Castillo, Ortega y Gasset. Lo ilustramos con la batalla de Rocroi, que se ve aquí, pero también podríamos traer la ilustración de el Corpus de Sangre, de esa matanza el día del Corpus en Barcelona. Los textos que hemos traído, pues el primero sería, digamos, la pregunta de fondo si es posible un florecimiento cultural en medio de una crisis política, porque es lo que llamamos el llamado siglo de oro. ¿Cómo es posible que el siglo de oro coincida con la decadencia política? Pues bien, Quevedo, al final de sus años, vio esta decadencia como fruto de las conspiraciones extranjeras, pero también como un proceso natural que lleva a la muerte. Lo vemos reflejado en sobre todo en el soneto Miré los muros de la patria mía. Pero ya estaba anticipado en el soneto del Godo. Este soneto que dice: un godo que una cueva en la montaña guardó, pudo cobrar las dos Castillas, del Betis y Genil las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña. Y un casamiento en Aragón las sillas, con que a Sicilia y Nápoles humillas, y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola tus castillos. Colón pasó los godos al ignorado cerco de esta bola, y es más fácil España en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Ahí está esa idea de la conspiración internacional contra España. Bien, hay otros sonetos, ¿verdad? Pero vamos a por el más conocido, el de: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que mancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Esta es esa primera visión ya contemporánea, mientras estaba sucediendo, de Quevedo. Una visión ya más separada por un siglo y pico, la de José Cadalso, porque en las cartas marruecas, que escribió hacia 1774, echa la culpa a la urgencia de los primeros Austrias y la desidia de los últimos, en definitiva los Austrias. Él vive en la época de los Borbones, echa la culpa de la decadencia a los propios Austrias. Claro, la decadencia ya. Esto es la carta 34 de Gacela Ben-Belay. También sé yo que desde el siglo XVI hemos perdido los españoles el terreno que algunas otras naciones han adelantado en varias ciencias y artes. Está intentando explicar el retraso de España, largas guerras, lejanas conquistas, urgencias de los primeros reyes austríacos, desidia de los últimos, división de España al principio del siglo. Está hablando de la guerra de sucesión. Continua extracción de hombres para las Américas y otras causas han detenido sin duda el aumento del floreciente estado en que dejaron esta monarquía los reyes don Fernando V y su esposa doña Isabel. Es decir, que para él el máximo, la cumbre habrían sido los reyes católicos, y después vendría la decadencia. Tercer punto, el Cánovas del Castillo, en 1854, culpa de la decadencia a la corrupción de los gobernantes. Vamos a ver este libro que llama, en esta obra, Historia de la decadencia de España, 1854, que ya está a 2 siglos, vamos avanzando, desde el advenimiento de Felipe III al trono hasta la muerte de Carlos II, ¿vale? Pues, en definitiva, él, como digo, acusa la corrupción. Al acabar el siglo XVI, sentía la nación cierto cansancio disculpable en lo grande de las obras que había ejecutado. Estamos situándonos en el año 1600. Y de las empresas que durante el anterior había acometido, pero era cansancio, no decadencia, aún lo que sentía. Si Dios hubiera concedido a Felipe II sucesores tan grandes como eran los estados y los empeños de la monarquía, hubiérase conservado como estaba. Y reparando y mejorando su constitución lentamente con la facilidad de los tiempos, el desengaño de los sucesos adversos y la enseñanza de los prósperos, quizá la hubieran alcanzado nuestros ojos, dominadora aún y grande y temida. Ello es
que era ya uno el territorio de la península después de tantos siglos de división y desconcierto entre las diversas provincias. El turco, nuestro mortal enemigo, estaba vencido y humillado. Aún la infantería de España no había cejado jamás en los campos de batalla. Proseguíanse las conquistas en África y en América y Asia. Se adquirían cada día nuevos dominios y nuevas minas o mercancías preciosas con que reparar, a poco que se aceptase en los remedios, la penuria del erario y la pobreza de los pueblos. Todavía en los consejos del mundo era la primera voz y más sabia la de España. Todavía nuestros historiadores eran los más doctos y más elegantes, y nuestros poetas y novelistas y arquitectos y pintores daban aún asombro a los presentes, esperando a que llegase el tiempo de infundirlo en los venideros. Ciertamente la monarquía tenía ya dentro de sí los gérmenes de corrupción que más tarde habían de destruirla, y cierto es también que Felipe II había cometido no pocas faltas en su reinado. Mas ha de tenerse cuenta que aquellos gérmenes de corrupción no habían sido antes sino principios de vida y engrandecimiento que eran naturales en la monarquía, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, él está hablando de corrupción en el reinado de Felipe III. Y pasamos ya al último de los estudiosos que vamos a mencionar, que es Ortega y Gasset, que en España invertebrada, en 1921, achaca esta decadencia a un problema biológico que llama ruralismo. Hoy diríamos a la falta de liderazgo, al particularismo y el gobierno de la masa. Habría sido eso. Ese germen de división estaría, digamos, en los genes de los españoles. Esto lo dice Ortega y Gasset en la España invertebrada, ¿vale? Es como se ve un texto muy largo, pero en fin, vamos a decir, somos un pueblo, dice, raza agrícola, temperamento rural, porque es el ruralismo el signo más característico de las sociedades sin minoría eminente. Cuando se atraviesan los Pirineos y se ingresa a España, se tiene siempre la impresión de que se llega a un pueblo de labriegos. Así que este es acusa a la masa, en vez de acusar a los corruptos, o en vez de acusar a los reyes, acusa a la masa. Si dice en su última página, si España quiere resucitar es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las perfecciones. La gran desdicha de la historia española ha sido siempre la carencia de minorías egregias y el imperio imperturbado de las masas. Por lo mismo, de hoy en adelante, un imperativo debiera gobernar los espíritus y orientar las voluntades, el imperativo de selección. O sea que es un hombre, tiene que ser claramente elitista, nada, y que está acusando precisamente a España casi de ser democrática. Bueno, pues aquí les dejo estas opciones, estas causas de la decadencia, y no sé, opinen a ver qué les parece que es realmente la causa de aquella crisis de 1640. Nada más, muchas gracias, les saludo Santiago Mata desde el canal Centro Europa. Hasta pronto.